Hola, muy buenos días. Mi nombre es Javier Vallejos, soy parte de BIM Forum Chile y tenemos como invitado hoy en nuestro webinar a Patricio Turel. Buenos días, Patricio. Buenos días. Bueno, no sé si te presentas ahora y nos cuentas un poquito de qué va a tratar tu presentación. Bueno, voy a recordarles un poco a los quienes están compartiendo con nosotros este webinar. Anteriormente hicimos uno donde hablamos de los temas más conceptuales respecto de lo que es el uso de la colaboración y la nube con herramientas BIM. En esta oportunidad la idea es presentarles casos más prácticos y la experiencia un poquito más aterrizada desde lo que ha sido el trabajo de Will BIM en este sentido. Bueno, saludar a todos los que están presentes. Mi nombre es Patricio Turén, soy arquitecto, trabajo para la empresa BuildBIM, que es una empresa chileno-neozelandesa que se dedica al desarrollo y gestión de modelos BIM para los sectores de arquitectura, ingeniería y construcción en los mercados de Nueva Zelanda, Australia y Chile. ¿Ya? Y lo que quería compartir hoy día tiene que ver con básicamente mostrar desde nuestra experiencia práctica una metodología de colaboración para el desarrollo de proyectos que está enfocada fuertemente en la comunicación de los equipos y, pero sin embargo nosotros creemos que esta metodología se puede extrapolar a distintas realidades, tipologías, sin importar necesariamente el lugar. ¿Ya? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa esto de colaborar en BIM? ¿Ya? Nosotros decimos que BIM es igual a colaboración. Si pensamos en el ciclo de desarrollo de un proyecto, hay una serie de decisiones de acuerdo, de información que hay que comunicar dentro de este contexto multidisciplinario. Entonces, colaboración es crear el espacio de interacción donde esta comunicación se desarrolla de manera coordinada y direccionada hacia los objetivos del proyecto. Y si la metodología es eficaz, esto permite que incluso no necesariamente los equipos o los integrantes del equipo se encuentren en un mismo lugar físico o geográfico, lo que tiene las siguientes ventajas. ¿Ya? El primero es el acceso a otros mercados, cómo yo expando mi área de influencia y puedo responder con mi producto, mi servicio en el lugar donde es requerido. ¿Ya? Lo otro tiene que ver con reunir a los mejores profesionales para desarrollar una tarea o una situación particular, ¿ya? Sin necesidad, como digo, de estar de estar compartiendo el mismo lugar. Y como consecuencia de esto, permite el intercambio de conocimiento. O sea, potencia la industria en lo local a partir de esta comunicación que existe entre los actores. Pero esto enfrenta desafíos. ¿Ya? Los principales desafíos tienen que ver con temas prácticos de diferencias culturales, barreras de idioma, problemas o dificultades de coordinar reuniones debido a las diferencias horarias, problemas de responsabilidades o legales. Claro, hay que básicamente conocer bien la normativa en el lugar donde uno pretende trabajar. Pero los principales retos tienen que ver con mantener a estos equipos conectados y generar una relación de confianza, ¿ya? Que en nuestra experiencia tiene que ver con la consistencia, o sea, que yo sea capaz de lograr una calidad consistente en mi trabajo
que a la vez de confianza a las partes involucradas. Y concentrar la información o tener claro el acceso a la información para evitar que ésta sea duplicada o que se pierda en este proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros hemos enfrentado estos desafíos? Tiene que ver con preguntarnos cómo ser eficaces al momento de abordar este problema. Si nosotros pensamos en la evolución del proyecto como una comunicación de información, nuestro enfoque tiene que ver cómo generar el vínculo dentro de los distintos actores que aparecen en el ciclo de vida de un proyecto con este intangible que tiene que ver con la gestión de los datos, de la información definida en un modelo. ¿Ya? Para esto hemos definido 4 elementos que a nuestro juicio son importantes para establecer este entorno colaborativo que generará este vínculo. ¿Ya? El primero de ellos tiene que ver con entender y definir los alcances del proyecto. ¿Ya? Esto es lo que va a sentar las bases de nuestro trabajo colaborativo. Es las preguntas iniciales que uno tiene cuando recibe un encargo. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos del encargo? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los usos que le vamos a dar a los modelos BIM? La normativa que aplica, si existe un BIM Execution Plan o BEP, si hay protocolos definidos, incluso qué template vamos a ocupar. ¿Ya? Para esto tenemos un esquema de 3 reuniones o 3 encuentros donde de manera primero global analizamos los antecedentes del proyecto, vemos de qué se trata, conversamos de qué implica, ¿ya? Y después, de manera local, nos vamos a la parte más técnica, a analizar el contenido del BIM Execution Plan, los protocolos que aplican y el nivel de detalle, el nivel de desarrollo o de detalle del modelo propiamente tal. Y cuando esto ya se encuentra entendido, adquirido, podemos comprometer fases del proyecto, un cronograma general, ya de manera conjunta. Entonces les quiero hablar un poco a rasgo bien simple, el BIM Execution Plan, o BEP. Tiene que ver con un documento que define usos, objetivos, roles, estándares a aplicar, nivel de desarrollo de los modelos, hitos, ¿ya? Y junto con los protocolos, que es un documento que más que nada describe los procesos, constituyen las especificaciones técnicas de los modelos BIM. ¿Ya? Estos documentos, por lo general, deben ser realizados por un BIM Manager, ¿ya? En relación a los requerimientos del mandante. ¿Ya? Y las capacidades de la empresa. Claro. Pero es bueno también generar estos documentos de manera local o por empresa y poder comunicárselos a los mandantes cuando se dé la oportunidad, porque no necesariamente se conocen o no se entienden bien el rol que tienen. El segundo elemento de este esquema tiene que ver con definir un entorno común de información, o CDE, como la sigla en inglés, Common Data Environment, ¿ya? Que se entiende como una sola fuente de información fidedigna. ¿Ya? Es un lugar virtual único, accesible, operable desde Internet, donde se gestionan los modelos BIM, la información que estos generan, tanto gráfica como no gráfica, los roles de los agentes que intervienen,
sus comunicaciones de una manera estructurada y apuntando hacia los objetivos que nos proponemos. ¿Ya? O sea, lo más importante es que tiene que ser digital, obviamente, accesible desde Internet. Los equipos tienen que tener acceso a él y se puede subdividir en áreas con accesos controlados. ¿Ya? Entonces este es básicamente el esquema de cómo funciona, donde se encuentran los modelos, la información gráfica, planimetría y documentos, la comunicación y la información no gráfica como especificaciones, datos técnicos, productos. Dentro de la categoría de los modelos tenemos dos maneras de poder compartir y trabajar modelos en colaboración. La primera tiene que ver con vincular modelos a través de las plataformas, Revit, Archicad, cualquiera que sea la que ocupen. ¿Ya? Esto tiene la desventaja de que cada equipo tiene que actualizar su modelo en un periodo determinado. Claro. Y la otra manera tiene que ver con trabajar en base a herramientas como Collaboration for Revit, que permite la sincronización del modelo en tiempo real. ¿Ya? Entonces, eso es una manera de trabajo más dinámica, inmediata, si se quiere. ¿Ya? Pero, por lo general, nosotros tenemos siempre una mezcla de ambas. ¿Ya? No es necesario que uno se decante por una sola, claro. En la comunicación, como tercer elemento, si nosotros pensamos en esta multiplicidad de fuentes que uno tiene tradicionalmente, de correo, información incluso por WhatsApp, existe una dispersión de toda la comunicación en cuanto al desarrollo de un proyecto, sobre todo en la fase de construcción, por ejemplo. ¿Ya? Entonces existe una serie de plataformas que permiten agrupar esta comunicación en cuanto a tareas, responsables, asignar tiempo, o sea, tener un monitoreo de los tiempos, de los costos, de los recursos implicados, ¿ya? Que en nuestra experiencia es fundamental para poder congregar el trabajo. Darle trazabilidad también ¿Perdón? Darle trazabilidad también a los progresos respecto a los requerimientos. Claro. Algunas de estas herramientas, como se muestra en la imagen, incluso son gratuitas, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de funciones que tienen. La idea es, como digo, reunir en una plataforma estas funciones, la comunicación, poder hacer seguimiento de esta. Ya tenemos la gente que está involucrada, los tiempos que se han ocupado para estas tareas. Está todo dentro de un proyecto. O sea, hay una cierta estructura de orden. Y por otro lado también existen una serie de gestores que están basados en BIM, ya sobre un modelo federado que congrega todas las especialidades. Y si bien no tienen la misma capacidad en cuanto a monitoreo de tiempo, de recursos, permiten que toda la comunicación esté en base ya al modelo. Uno puede establecer criterios de importancia para resolución de problemas, puede agregar información gráfica o incluso tener un manejo de la planimetría o de la información 2D dentro de la plataforma. ¿Ya? Y como cuarto elemento para poder desarrollar este entorno colaborativo, tiene que ver con
definir o esquematizar el flujo de trabajo a través de un mapa de procesos. Entonces, nos permite a nosotros identificar los procesos, tener un esquema visual de las etapas que uno tiene que cumplir con el encargo, con el proyecto, identificar precisamente cuáles son el nivel de experiencia requerido para cada etapa o los roles de los involucrados, y tiene que estar basado fuertemente en el entorno en el entorno común de datos o de información. Entonces, si vemos acá, están las tareas principales de cada que uno hace en cada proyecto, y aquí es donde principalmente uno ve la ventaja que tiene BIM respecto del proyecto en cuanto uno puede entender que para poder avanzar a la siguiente fase, la fase anterior tiene que estar cerrada, ¿ya? Donde nosotros tenemos el nivel de experiencia requerido, ya las tareas. Perdón, si quieres habilita ahí el control lazo y ahí se va a visualizar en la pantalla. Ah, ya. Ahí puedes marcar. Bueno, estas son las tareas generales a cumplir y un despliegue de los procesos que nos van a llevar a esas tareas, y cuando tenemos como una iteración o que levantar requerimientos de información, el proceso se vuelve a cumplir y uno avanza a medida que esto se va cerrando, lo que permite gestionar el tiempo, ¿ya? Y no cargar con horas o con incurrir en gastos extra para un proyecto sin poder resolverlo, ¿ya? Lo tengo que pagar. Ahí está. Ya. Bueno, para concluir, encontré esta cita que básicamente dice que la perfección de la máquina, o de la obra en este caso, está dada por la perfección de las herramientas empleadas, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo o nuestro enfoque como empresa y como equipo tiene que ver con, precisamente, mediante la colaboración, poder perfeccionar estas herramientas que están dadas, que no son solo software, son una serie de herramientas, ¿ya? Para poder generar mejores proyectos. Entonces, la invitación es, en el fondo, tomar este marco conceptual y aplicarlo en sus propios proyectos. Eso. Gracias. Ahora vemos si hay preguntas. Sí, efectivamente. A ver, me voy a sumar acá a lo que es la transmisión. Mira, Patricio, bueno, primero que todo agradecerte la presentación, es muy valorable lo que nos pueden transmitir a partir de la experiencia y un poco de tener el impulso a poder desarrollar un poquito más allá las cosas, los tipos de trabajo que desarrollan, los tipos de proyectos, y poder de alguna manera cruzar el mundo en el desarrollo de los proyectos. Pero hay algo que tú comentaste en algún momento y que me parece que no es un tema menor y que tiene que ver justamente con el tema de ofrecer los servicios en otros países o en otras localidades. Actualmente las herramientas tecnológicas permiten que uno pueda tener un nivel de comunicación en tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero eso sí, para poder ofrecer esos servicios se necesita generar alguna especie de confianza,
o de tener alguna llegada justamente con ese público. Y en ese sentido la pregunta de cómo o cuál ha sido la experiencia de ustedes respecto de generar esa confianza o cómo se ha ido dando con sus clientes y cómo han ido trabajando eso a lo largo del tiempo para poder mantener proyectos que están en el otro lado del mundo desde Chile. Eh, bueno, básicamente tiene que ver con lo que decía de alguna manera cuando ya hay un link que se genera básicamente viajando, eh, teniendo gente o trayendo gente de otros lados que puedan eh, establecer equipos con gente acá, ya depende de la consistencia del trabajo que uno genera. O sea, en cuanto a nivel de... Como las herramientas ahora están disponibles para todos, como la información ya cada vez es más fácil acceder a ella, el nivel profesional no es distinto, para nada. Ya. Entonces, lo que define a si alguien va a realizar una relación o si va a lograr una relación de trabajo exitosa o no, es básicamente la consistencia de su trabajo. O sea, nosotros a veces es un tema como de ética profesional, más que... En el fondo el trabajo bien hecho habla justamente de la forma de trabajar de las empresas. Claro, cumplir con las fechas, un tema de ética. Claro, algo que también es súper valioso y que también lo comentaste en la presentación, tiene que ver con la definición de entregables, establecer claramente cuáles van a ser los usos, los objetivos que hay detrás del proyecto que se está desarrollando. En ese sentido, yo entiendo que ustedes tienen experiencia a nivel internacional, pero también nacional. Sí. No sé si tú podrías comentarnos cuáles han sido esas diferencias que has visto respecto de cómo se piden y cómo se gestan los proyectos a nivel nacional versus la realidad de países quizás más desarrollados que Chile en este ámbito, pero que pueden generar también un crecimiento, oportunidades de nuevas formas de hacer las cosas y de plantear las cosas también. Claro. En cuanto a las diferencias como de requerimiento en los distintos países donde nos ha tocado trabajar, encontramos que es bastante similar, con la diferencia de que países como Australia y Nueva Zelanda tienen una normativa mucho más específica, ¿ya? En términos generales abarcan los mismos temas, ¿ya? Pero los requerimientos de la normativa son mucho más específicos, lo que hace que nosotros tengamos que responder con un trabajo con un nivel ya un poco más, un poco superior. Bueno, Claro, respecto a los requerimientos acá que generalmente son difusos, no tienen mucho... no son tan claros o tan certeros como lo son en otros países quizás. Claro. Mira, estábamos viendo justamente las preguntas que vienen por el chat. Agradecemos a Luis Dante Abarca, que nos pregunta si debido a las revisiones in situ en obra han tenido algún inconveniente, el tema de trabajar en tiempo real en la nube. Lo consultan por la capacidad de trabajo web, señales de internet, etcétera. ¿Hay alguna experiencia de ustedes donde hayan tenido algún inconveniente o haya sido algo que les haya sorprendido gratamente respecto del trabajo de las herramientas versus el trabajo in situ? Hay dificultad para comunicarse siempre. Tiene que ver sí, con problemas de el servicio o el servidor tal se cae. Eso atrasa un poco los proyectos. No es común. Y en cuanto a trabajo o información que llegue desde la obra, no sé si tiene que ver con eso la pregunta. Sí. Por lo general, no hay, las herramientas son bastante confiables y siempre hay un canal o una manera de llegar también alternativa. O sea, ¿Ustedes hacen seguimiento respecto a lo que se construye finalmente hacia lo que podría ser un modelo posterior de as-built o de operación? sí, hay gente, bueno, nosotros tenemos dos equipos grandes, uno acá en Chile y el otro en Nueva Zelanda. ¿Ya? Y hay gente que está un poco más dispersa por Australia y parte del Reino Unido. Y cuando los proyectos son en Australia o en Nueva Zelanda, el equipo local es el que se encarga de ver esa parte ya in situ, que
que obviamente nunca se va a perder. Porque, Claro, pero en el fondo igual el hecho de que estén en un trabajo colaborativo hace que la información que se va generando en in situ o en la obra en sí se pueda transmitir justamente, dado que ya hay un nivel de colaboración importante, claro, al conocimiento que puedan necesitar desde acá, de Chile en este caso. Mira, acá hay otra persona que es Chafireta, ese es su nombre de usuario, nos agradece por la charla y consulta claro. si existen herramientas de colaboración en un ambiente VR, de realidad virtual o quizás de realidad aumentada o ese tipo de experiencias. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en esa área. No, a ver, sí, la herramienta, la que mostré, que tiene que ver con el gestor de proyectos BIM, ¿Ya? tiene funcionalidades de realidad virtual. Ya nosotros no la hemos ocupado como realidad virtual, pero tiene, al- permite federar modelos, poder ir en obra y tener el modelo proyectado como la... Ya, en el fondo las herramientas tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora Sí, ustedes todavía no han explorado eso, pero eventualmente se podría hacer más adelante. sí, no sé en qué, en qué etapa está ese tema de realidad virtual. Sí, la herramienta tiene la posibilidad, sí. Ya. Bianca Cabello también nos consulta, ¿qué mecanismos son los que más les han funcionado respecto del control y validación de la información que está disponible en la nube? Tiene que ver con la calidad de los modelos, me imagino. O bueno, con la aprobación y revisión por parte de quienes están utilizando esos modelos después. Sí, bueno, nosotros tenemos un esquema que quizás no lo dije claramente, pero tiene que ver con, eh, nosotros producimos el trabajo, después tenemos una revisión interna, ¿ya? Después ese trabajo se emite hacia la persona que está encargada de gestionar el proyecto, BIM Manager, con el Project Manager, y se valida el trabajo. ¿Ya? De esa validación generalmente ocurren requerimientos de información o markups o cambios en nuestro modelo o trabajo original, entonces se vuelve a generar el proceso de modelamiento y después eso se valida ya por cada o la especialidad, si nosotros estamos haciendo un modelo para una especialidad determinada o por el gestor del proyecto. Aquí Erika Wilson nos consulta, o bueno, nos comenta, lo más difícil de la colaboración es la comunicación por correo electrónico o en las plataformas. Y aquí viene la pregunta. ¿Es Skype la manera de comunicarse o puedes tener reuniones de Skype para modelos 3D? Sí, eh, No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido. o sea, Skype o cualquier herramienta de videollamada tiene fundamental en el trabajo que nosotros hacemos porque permite básicamente una comunicación directa, no tan parcelada como puede ser un texto, ya, independiente que esté en una plataforma. Siempre el texto a explicar un problema de arquitectura Versus o una de conversación diseño, en persona. claro, Claro, ahí permite genera. mostrar el modelo a través de la pantalla, ¿no? Para nosotros es fundamental. Y ahora con Redisto, que es la herramienta BIM para hacer seguimiento de problemas y comunicación y coordinación, también, o sea, ya se ha hecho como un flujo de trabajo el tener una reunión, marcar en el modelo donde hay problemas antes de la reunión y mostrarlo en el mismo momento con lo... Claro, para que sea eficiente justamente esa reunión donde puedan ver los temas y explicar un poco de cuáles son los inconvenientes o lo que se quiere resolver eh, en una conversación, por mucho que sea a la distancia en tiempo real, es mucho más eficiente versus estar escribiendo, mandando su correo. Claro. Bueno, y invitamos también a quienes nos están viendo, si tienen también más consultas en relación a esto. Yo en lo personal también quería plantear algo que tú comentaste. Existen etapas donde ustedes van haciendo un proceso de revisión interna y esto después, una vez que se aprueba, pasa a ser un entregable.
o bueno, pasa a ser revisado por quien está solicitando su modelo. Pero en el trabajo, de alguna manera, tú también lo mostraste, tienen dos formas de colaborar, que es a través de una plataforma donde van subiendo archivos, que me imagino que va más o menos en esa línea, y hay otra donde pueden estar viendo en tiempo real cuáles son los avances o qué es lo que está realizando cada quien. En ese sentido, ¿cuáles son como los criterios de decisión para tomar una alternativa u otra? No sé si tendrá que ver con niveles de confianza con las otras empresas con las que estás trabajando o con formas contractuales. No sé cómo ha sido la experiencia en el caso de ustedes para poder determinar si trabajan bajo una manera u otra, entendiendo que también hay oportunidades donde ocupan ambas, que también lo comentaste en la Claro. presentación. Tiene que ver principalmente con el tipo de proyecto, ya, la estructura de organización del proyecto. Como Depende del tamaño, quizá. también depende del tamaño. Por ejemplo, un proyecto de retail o un proyecto ya no sé, miles de metros cuadrados, implica separar mi modelo en muchas partes. O sea, ya no tengo un solo archivo, tengo tres archivos, uno para la estructura, para la arquitectura interior. ¿Ya? Entonces, tiene que ver también con las capacidades de los software o de los computadores que uno tiene. ¿Ya? Cuando, qué decisión toma respecto de cómo se va a vincular esta información con los distintos actores del proyecto. Y la sincronización por lo general se usa más cuando el equipo es el equipo interno, o sea, es Build Beam en Nueva Zelanda y Chile. ¿Ya? Ese equipo se comunica más a través de la sincronización porque necesitamos ver lo que el otro hace en tiempo real. Pero cuando la comunicación tiene que ver con otros involucrados en el proyecto, ingenieros, clima, ahí ya Ahí opta te por entrega de alguna manera. se opta por el método de modelo vinculado. Entonces, ellos se preocupan de que cierto día de la semana el modelo está actualizado con la última información, ¿ya? Y el proceso que ellos tienen de work in progress o de trabajo interno lo desarrollan como estimen. Buenísimo. Acá, bueno, Giovanni Paolo Rossini pregunta, ¿cómo sería un ejemplo de flujos de trabajo en BIM 360 Docs? Bueno, después hay otra pregunta más, pero veamos eso primero. A ver, Lo repito, ¿cómo sería el ejemplo de flujos de trabajo en BIM 360 Docs? eso tiene que ver con bueno, la plataforma Autodesk eh, permite alojar dentro de un drive toda la información de modelo, información también no gráfica, 2D, documentos, etcétera, ¿ya? Pero a la vez con otra herramienta que es colaborar en Revit, uno puede tomar esa información que ya está en el drive de ellos y generar la vinculación o la sincronización. Ya. Entonces, es un poco, no sé, un poco largo de explicar Bueno, dependerá de cada proyecto y también cómo se plantean cada uno de los desafíos y de qué manera van a ir avanzando en esos desafíos, donde efectivamente van a haber hitos donde existe ya un diseño conceptual que entre comillas ya está cerrado y a partir de eso se utiliza esa información para el diseño de detalle, por ejemplo. claro. Entonces, claro, en la medida en que yo tenga acceso a la información, entienda cuáles fueron los criterios de decisión y un poco por qué se está decantando por una u otra alternativa, me va a ayudar también a hacer un desarrollo en la misma línea y bueno, avanzar con un proyecto que vaya a terminar de la mejor manera. Y la otra pregunta que él tenía era, ¿cómo recomendarías tú gestionar las licencias de Docs para coordinación BIM con los distintos actores en fases de diseño? Eh, bueno, la licencia es por cada usuario, ¿Ya? ¿ya? Por cada usuario del equipo local. Y cuando uno incorpora a actores externos, ¿ya? Yo creo que
los ingenieros también puedan ser parte de este proyecto, entonces yo tengo que invitarlos. Ellos ya tienen que gestionar sus licencias también, ya, pero no es una licencia, puede ser una licencia. Hay para clientes, para mandantes, hay formas de compartir los modelos sin tener que. Hay ciertos niveles de acceso de alguna Claro, manera, eso, por perfiles de usuario. esa es la gracia del entorno común de datos, que tiene niveles en los que uno puede gestionar el nivel de acceso de viewer o de alguien que solamente revisa. No requiere licencia como si el de alguien que edita o que aporta, trabaja Que en crea o genera la información. datos. Claro. Ya. Bueno, no sé si hay algo más que tú nos quieras compartir respecto a esto, porque por lo que veo no nos han llegado más preguntas, pero sí ha sido un tema interesante y también me parece que es un gran aporte el hecho de ver cómo desde Chile se puede ir exportando este tipo de servicios. En general se habla mucho del trabajo colaborativo, pero cuando llega el momento de plantearse el desafío, no todas las empresas tienen la facilidad o la oportunidad de decir, ya, hagámoslo, trabajemos con esta otra empresa o en esta otra parte del mundo, veamos justamente, también lo planteas tú, el tema de cómo influyen las normativas o cómo se desarrollan los proyectos en otras partes del mundo, requiere un estudio y un aprendizaje que no es menor para poder Claro. plantearse ese tipo de proyectos, pero a su vez eso genera un conocimiento interno que le aporta a la empresa justamente en el desarrollo de proyectos en Chile, en el caso de ustedes. Claro. Bueno, colaborar en un proyecto, independiente si el proyecto es un proyecto local, acá en Chile o en otro lugar del mundo, es inevitable. O sea, la forma en que nosotros trabajamos y enfrentamos los proyectos, siempre hay que comunicarse con los distintos. O sea, en ese sentido, no necesariamente tienen que pensar en trabajar en otro país, ¿ya? Para pensar que estas herramientas son útiles, Claro. pero igual acá nosotros tenemos la oportunidad también de vincularnos con todo no sé, con Perú, con Bolivia, con países que están también en esto, naciendo este tema de BIM, que están aprendiendo. En Argentina también hay harto desarrollado. Entonces, una forma de que la industria pueda crecer a un ritmo ya más rápido, o que estabilice también el conocimiento, es precisamente eso, o sea, comunicarse, colaborar, van a existir oportunidades. Entonces, yo creo que no hay que temerle. Suena como que es una batería de herramientas, de programas, de cosas que aprender, pero si uno las agrupa y las estructura, no debería ser de una complejidad tan grande. Claro, de alguna manera ya existe la tecnología que nos permite poder hacer este tipo de trabajo. El trabajo colaborativo es algo que es fundamental, sobre todo en el desarrollo de proyectos BIM, para lograr la eficiencia y la productividad que se necesita en la industria. De hecho, hace unos años atrás, este nivel de conexión o de intercambio de información no era tan simple, por lo tanto se entendía que existieran ciertas barreras respecto de traslados o de poder llevar información de un punto a otro. A día de hoy las herramientas permiten que esto sea instantáneo y en tiempo real. Por lo tanto, la misma industria debería ir rompiendo un poco la inercia respecto de trabajar de la misma manera, sino que el tema de la utilización de BIM como un trabajo colaborativo y como una forma de realizar los proyectos debería generar un cambio que impacte fuertemente en la productividad y en la forma de hacer las cosas. Y esto también es un proceso, no es algo, o sea, si bien está relacionado con las herramientas, hay un tema de cambio cultural, organizacional y a nivel de toda la empresa que permita que esto genere buenos frutos y de alguna manera no sea una complejidad adicional al desarrollo de proyectos tradicionales. Eh, Nos ha llegado también otra pregunta de Chris Cáceres, que en consulta se han utilizado formatos IFC como modo de intercambio de información y cuál ha sido la experiencia en ese sentido y cuál de los estándares usan, IFC 2x3, IFC 2.0, perdón,
sale 2x3, pero la versión 2.0. Entiendo que tiene que ver con IFC 2x3 o la versión 4, que son las más utilizadas a nivel mundial a día de hoy. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido. Eh, por lo general, siempre ocupamos la misma plataforma, ya por un tema ahí en Nueva Zelanda, para proyectos en los que nosotros hacemos bien, que son proyectos comerciales o proyectos ya que no son vivienda. Ya. Entonces está un poco más unificada, ¿no? Pero sí nos comunicamos, interoperamos a través de IFC 2x3, sí, la versión 2.0, entre plataformas como ArchiCAD y Revit, ¿ya? Nuestra experiencia tiene varias desventajas, hay harto trabajo también que hay que hacer para depurar los modelos, harto que rehacer. Claro, de alguna manera, y bueno, me imagino que quienes han trabajado con IFC lo sabrán, no es un guardar como, no es como pasar Claro. de un Word a un PDF de manera simple, sino que hay un tema de configuración del mismo software. En general, la mayoría de los software están certificados para utilizar este formato, pero sí hay un trabajo, un esfuerzo en el fondo y un aprendizaje adicional que se requiere para que esto funcione. Sí, sí, esa es la manera en que hay que enfrentarlo. Claro, ¿han tenido ustedes exigencias en ese sentido? Como que alguna empresa les exija sí o sí, o bueno, ha sido más que nada por temas de que en otros o otras disciplinas trabajan con otras herramientas. Exigencia en el formato específico de IFC, no. ¿Ya? Sí existe pero nosotros tenemos como protocolo también exportar el modelo cuando hay un paso a otra etapa de proyecto en el que se necesita comunicar ya con otras Facilidades. especialidades. Eh, Así que sí, lo ocupamos en buena medida. Ujú. Giovanni nuevamente nos pregunta ¿qué plugin o software podrían recomendar como herramientas complementarias para desenvolverse en un entorno BIM? Orientado al ámbito de la comunicación, me imagino. Bueno, nosotros trabajamos con Revisto. Entonces, Revisto ya instala unos plugins que permiten exportar desde Navisworks todo el análisis de interferencia ¿Ya? y desde Revit hacer el mismo proceso de si uno encuentra una interferencia al estar los modelos vinculados, ¿Ya? uno puede encontrar el problema en cuanto está trabajando, no después en la etapa de coordinación, sino que antes. Entonces, O sea, desde el diseño ahí tomar la decisión de quién claro, hace, una de qué manera lo comunicación. resuelve en el fondo. Entonces, ese es un plugin bastante útil. Eh, Trabajamos con otros, pero ya en el ámbito como BIM de vivienda, donde se trabaja ArchiCAD y CAD-Image. CAD-Image es un programa que permite adaptar, bueno, modelar, tiene herramientas específicas para el mercado que estamos trabajando nosotros, que es Nueva Zelanda. Entonces, ese es otro importante. Hay una serie de programas, subprogramas que uno puede ocupar. No sé, Keynotes, como vincular una base de datos de construcción, ya de partidas constructivas a mi modelo. Ahí tenemos uno para... en Nueva Zelanda hay un sistema que se llama MasterSpec, que es una... Sistema de clasificación. Claro, que en el fondo me define una especificación técnica para un proyecto. Claro. Entonces yo puedo vincular eso con el modelo a través de las keynotes. Bien. Claro, en el fondo, las mismas especificaciones técnicas del proyecto salen a partir del modelo y si alguien tiene alguna duda o consulta, lo revisa en el mismo modelo y puede tener ahí la información Claro. más completa. Y si alguien actualiza el material en la base de datos del Perfecto. MasterSpec,
me va a arrojar en mi modelo, en el programa Revit, una alerta o una notificación de que hay algo que cambió. Perfecto. Bueno, hasta el momento no nos han llegado más consultas. Llevamos 45 minutos, me parece que es un tiempo prudente. ¿Algunas palabras para terminar? Bueno, me queda solo agradecer la convocatoria, la invitación y bueno, eso. Gracias. No, muchas gracias a ti por haber tenido la disposición de hablar. En general, hay un conocimiento de parte de las empresas que muchas veces se queda dentro y nosotros queremos ir abriendo un poco más eso, que se sepa cuál es el tipo de trabajo que se puede lograr. Hay experiencias chilenas muy buenas, como en el caso de ustedes, el tipo de trabajo y el desarrollo que llevan. Es bueno que se sepa que ya existe, hay de alguna manera experiencias a nivel nacional que pueden animar a que otras empresas también lo hagan. En el fondo, todos buscamos que se desarrolle un mejor proyecto de una manera más eficiente y más óptima y en el fondo las experiencias aportan mucho a poder tomar ese tipo de decisiones o incluso a conocer otro tipo de alternativas. Quizás hay gente que conoce Teamwork de Archicad y podría tener un símil en Collaboration for Revit, entonces existen más de una herramienta para resolver el mismo problemática o abordar las mismas situaciones. Es importante que sepan que en el fondo los software van a apoyar todo este tipo de trabajo, pero en la medida en que las personas tengan la disposición a ese cambio, se atrevan, como lo ha hecho BuildBeam en este caso, a integrar esto en el desarrollo de sus proyectos, les va a permitir ser mucho más productivos y ampliar también su mercado. El uso de la nube ha hecho de que ya los servicios que se ofrecen puedan ser exportables y hay temas en cuanto a ingeniería, arquitectura, que Chile tiene muy buenos desarrollos y esto abre justamente la ventana a un mercado muchísimo más grande y donde finalmente ya pasamos a una escala mucho mayor de proyectos, de desarrollo y que va a permitir justamente a las empresas y a la industria en general crecer. Agradecerte nuevamente, Patricio, por este webinar. Para nosotros es muy valioso y esperamos continuar con esta sección dentro de BIMforum Chile. Comentarles también que dentro de poco, el día 5 de diciembre, vamos a hacer un seminario donde vamos a hablar del trabajo colaborativo también, interdisciplinar, y además vamos a presentarles lo que ha sido el resultado del concurso de colaboración BIM, que es un concurso que hicimos este año como BIMforum entre las distintas disciplinas, y vamos a presentar también a los ganadores de dicho concurso en ese seminario. Es el día 5 de diciembre, parte a las 8:30 en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, que está en el piso -1 en el edificio. La dirección y bueno, toda esa información la vamos a publicar en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, y también ya han salido algunos mailings con esa invitación. También comentarles que como BIMforum tenemos mucha información y la dejamos disponible en nuestra plataforma, que visiten nuestra página web y también pues invitarlos a unirse de nuestros grupos de trabajo, participar activamente con nosotros y así también compartir experiencias, ir haciendo crecer la industria en este sentido. Así que agradecemos nuevamente a Patricio por su presentación y a todos los asistentes por su interés y las preguntas y las consultas y la interacción que se generó. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.